Buenos días, hermanos. Amén. Bien, damos gracias a Dios por este instante precioso en el cual nos permite compartir con armonía a todos los hermanos juntos. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos ven por este medio. Les saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, hoy tenemos la primera alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo. Sí, amigo y familiar que nos ven, personas que están a través de este medio, que no han tenido un encuentro personal con Jesús, dicen: he decidido seguir a Cristo. ¿A quién sigo? Sigo a aquel que dio su vida por nosotros para darnos la salvación, para traer la salvación al mundo que ya estaba condenado a muerte. Cada pecador, la paga del pecado es muerte. Más bien, Cristo dio su vida, la dádiva de Dios es vida eterna, pero solo en Cristo Jesús. Es por eso que aquellos que le hemos recibido, seguimos a Cristo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a entonar con mucho cariño esa decisión de fe que tomamos al recibir al Señor. Sí, amigo, te invito a que puedas llegar a los pies del Salvador. Él solo puede transformar tu vida. Lo digo porque lo estoy viviendo aún. Sus maravillosos milagros se ofrecen a través de nuestras vidas cuando tenemos fe en Él, cuando creemos en Él y cuando lo tenemos a Él en nuestros corazones. Bien, he decidido seguir a Cristo. ¿Nos acompaña? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que cada domingo, cada semana nos siguen a través de nuestras redes sociales. Amén. La prédica de este domingo titula El Anticristo y la firmeza en Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, nos ofrece una advertencia que es muy relevante, es decir, muy importante para nuestro tiempo. Es un llamado urgente a la vigilancia y nos muestra que, aunque vivamos en tiempos espiritualmente peligrosos y llenos de confusión, Dios ha provisto un ancla que va a asegurar nuestra vida espiritual unidos en Cristo. El apóstol Juan se dirige a los creyentes, como vamos a ver, como hijitos, lo cual muestra una preocupación y amor por los creyentes, tanto por los creyentes de la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, como para nosotros los creyentes actuales. Porque Juan, con los escritos que vamos a leer en algún momento,
en este momento, tenía la intención de proteger a la iglesia del engaño que se estaba aproximando, y que ya vemos que se hace evidente, y fortalecernos a nosotros en la verdad de la palabra. Es probable que si tú tienes más de 40 años, 40, 50 años, recordarás una película titulada en inglés The Omen, que traducida al español es La Profecía, que fue emitida por primera vez en 1976. Debes acordarte de esta serie de películas. Y te acuerdas que a medida que la trama de la película se desarrolla, se presenta la historia de un pequeñín llamado Damien Thorpe, o traducido a nuestro idioma, en la versión que pudiste haberla visto, se llamaba Damián. Curiosamente, el término original en inglés Damien es muy similar fonéticamente a la palabra demon, que en inglés significa demonio. Ahora, en la película, este niño, sin saberlo, era la personificación del anticristo. Claro está que la película no guarda exactamente una correspondencia bíblica ni teológica. Ha tomado muchas licencias y cosas imaginativas y especulativas, pero sin embargo, muchas de estas escenas mostraban a Damien con sus inocentes ojos azules, aunque una cara muy seria, pero rodeado de un aura de oscuridad y de misterio. En la película se nos muestra cómo la sutilidad del mal puede manifestarse en eventos aparentemente cotidianos. La audiencia de la película, ustedes que han visto la película, mostraban o han visto cómo las personas que estaban cerca a Damien, su papá, su mamá, sus tíos, sin conocer la verdadera naturaleza de este ser, eran influenciados de manera negativa. Incluso ustedes han visto en la película que muchas personas que estaban cerca a él y sospechaban de la verdadera naturaleza de este personaje, eran muertos por causas inexplicables. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo el anticristo, de acuerdo a la Biblia, va a aparecer de una manera inofensiva y carismática. El anticristo no se va a mostrar como un ser con cachos o con ojos rojos, como de repente lo han visto en las películas, sino como un líder que va a conquistar el mundo con un gran carisma y solucionando todos los problemas de la humanidad. Yo vi esa película cuando tenía más o menos 8 años y quedé muy impresionado. La película tiene varias secuelas. La primera se presenta pues a Damien pequeño, en la segunda ya un Damien adolescente. Y en una ocasión, cuando yo caminaba por el centro de la ciudad de Lima, capital de nuestro país, Perú, siendo todavía niño, vi a un joven que tenía características físicas muy similares al actor que interpretó a Damien. Obviamente, pues yo me quedé asustado cuando vi a este chiquito, porque yo era pequeño y no tenía ni conocimiento bíblico ni conocimiento teológico. Los cristianos de hoy, ya tú que eres maduro, ya tienes 40, 50 años y conoces de la Biblia, conoces de la palabra de Dios, ¿cómo reaccionarías si te encuentras cara a cara con el anticristo? El anticristo es una figura que ha captado la atención de muchos creyentes a lo largo de la historia. La Biblia nos enseña que habrá un anticristo final, un anticristo definitivo, el cual es una figura específica que se va a oponer a Cristo, se va a oponer a Dios y también a todos los creyentes, y él va a aparecer al final de los tiempos. Sin embargo, cuando Juan nos advierte acerca de este anticristo, como lo vamos a ver ahora en los versículos que vamos a estudiar, también hace referencia a otros anticristos que ya están en el mundo actualmente. ¿Qué significará esto? Significa que hay un espíritu, en el mundo existe un espíritu que está en oposición a Cristo y que se va a manifestar, o que se manifiesta actualmente, a través de falsos maestros, falsos predicadores, falsas doctrinas y muchas sectas. Por eso es que nosotros tenemos que estar
preparados para identificar esas falsas doctrinas y para poder enfrentar, resistirlas y para defender la sana doctrina. ¿Cuáles son las lecciones que nos quiere dejar el apóstol Juan aquí en su primera carta respecto a este tema del anticristo? Vamos a verlo. La primera lección que nos da aquí el apóstol Juan es la siguiente: la advertencia sobre el anticristo. Hermanos, ahora por favor leamos en nuestras Biblias, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el cual nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Juan habla aquí y hace referencia a esta expresión que es muy común para nosotros seguramente: el último tiempo o últimos tiempos. Cuando hablamos de últimos tiempos, de repente mucha gente imagina el periodo del Apocalipsis, con todos los terremotos, desastres y guerras o epidemias que deben ocurrir. Pero escatológicamente, los últimos tiempos se refiere a el periodo comprendido entre la primera llegada de Cristo, es decir, cuando Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años, hasta su segunda venida. Entonces, los últimos tiempos incluye periodos como el periodo de la iglesia, el cual estamos viviendo actualmente, el episodio del arrebatamiento de la iglesia y el periodo de la tribulación y gran tribulación que va a ocurrir en un espacio de 7 años. Los lectores de primera de Juan, que se ubicaban de repente en la iglesia primitiva, en el primer siglo, vivían por lo tanto los últimos tiempos, así como nosotros también estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Juan aquí? Que en ese periodo, desde el primer siglo hasta el siglo XXI actual, van a aparecer muchos anticristos, que son falsos maestros que pretendían o que se hacían pasar por cristianos y que engañaban a muchos miembros de la iglesia que eran débiles en la fe o débiles en su crecimiento espiritual porque no se instruían en la palabra de Dios, y que por resultado estas personas, al ser engañados por estos anticristos o falsos maestros, iban a alejarse de Cristo y de la sana doctrina. Pero acá Juan nos está diciendo que antes que el mundo termine, surgirá un gran anticristo, el anticristo definitivo. Sin embargo, nosotros como creyentes no debemos tener miedo al anticristo, no debemos tener miedo al maligno. Porque el Espíritu Santo que mora dentro del corazón de cada creyente va a mostrarnos la sana doctrina. Además, debemos recordar que el anticristo no va a poder manifestarse mientras que la iglesia esté aquí en la tierra. El anticristo se va a manifestar después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si tú eres un creyente fiel, si tú eres un creyente verdadero y vas a ir con el Señor en el arrebatamiento, ni siquiera vas a saber quién es el anticristo, porque no lo vas a ver. No vas a verlo tú ahí en televisión proclamando de su mensaje falso de paz en el mundo, porque no lo vas a ver. Y además el anticristo no quiere verte, porque el anticristo no va a poder, repito, no va a poder manifestarse, no va a poder ascender al poder mientras que los creyentes fieles estén aquí en la tierra. No obstante, debemos enseñar, nosotros como creyentes, está bien, no vamos a tener miedo al anticristo, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios con claridad, cuidando que las personas que todavía faltan o son faltos de conocimiento bíblico sean instruidos, de modo que estas personas no sean víctimas de estas falsas profecías, de estas personas que vienen entre nosotros mostrándose como si fueran ovejas, pero que en realidad son como lobos rapaces que tratan de devorar
a las personas que están débiles en la fe. A partir de esto hay 3 puntos que nos está enseñando aquí el apóstol Juan. Primero, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo, nos dice en este versículo. Juan comienza entonces esta sección de su carta haciendo una declaración muy importante. Nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y como dije, la expresión último tiempo se refiere al periodo de la historia humana que comenzó con la primera venida de Cristo, cuando Cristo se hizo bebé y nació en Belén, y va a culminar con su segunda venida. Los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva vivían con la expectativa del regreso de Cristo. Es decir, hace 2000 años, los creyentes también ya pensaban que Cristo iba a venir. Han pasado 20 siglos, nosotros como creyentes también estamos esperando que Cristo pueda venir. Ahora, como el regreso de Cristo es inminente, puede ser que Cristo regrese mañana, como puede ser que Cristo regrese de aquí a 100 años, y nosotros todavía no vamos a ver el regreso de Cristo, por lo menos en nuestro cuerpo vivo, pero sí en nuestro cuerpo resucitado. Entonces, esta advertencia es muy importante porque estamos viviendo en los tiempos en los cuales parece crecer la maldad y los falsos maestros están multiplicándose. Por eso es que es muy probable, pero no lo digo con certeza, sino que es muy probable que nosotros podríamos ser la generación que va a experimentar el arrebatamiento. Entonces, nosotros como cristianos actuales debemos vivir con una perspectiva eterna, conscientes de que el tiempo es corto y que el regreso de Cristo es inminente, quiere decir en cualquier momento. Esto debería entonces llevarnos a nosotros como creyentes a vivir en santidad, en obediencia a la palabra y en una relación profunda, en una comunión cercana con Dios. Esto debería llevarnos a nosotros a hacernos unas preguntas de reflexión. ¿Estamos viviendo como si Cristo pudiera regresar en cualquier momento? Imagínate si Cristo regresara hoy en la tarde. ¿Cómo encontraría tu vida espiritual? ¿Nuestro estilo de vida refleja una expectación genuina de su retorno? Segundo, nos señala que el anticristo viene. Juan menciona que el anticristo viene, y estamos hablando ya no de los falsos maestros, que son anticristos chiquitos, sino del anticristo grandote, el anticristo definitivo, el que en la Biblia habla en el Apocalipsis como la bestia, que es una figura específica de la escatología bíblica evangélica. El anticristo será entonces aquella persona que en los últimos tiempos va a liderar una oposición férrea contra Cristo y contra su reino. En esa misma oposición, lo que va a hacer el anticristo durante el periodo de la tribulación y de la gran tribulación es perseguir y matar a todos aquellos que se consideran cristianos. Pero Juan también nos dice que van a haber otros anticristos que están ahorita en la tierra, lo cual muestra que existe actualmente lo que se llama el espíritu del anticristo, el cual no es exclusivo de ese anticristo definitivo que va a aparecer en el futuro, sino que ya está presente en nuestro mundo. ¿A través de qué? Como ya mencioné, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas y de las sectas. ¿Por qué? En nuestro tiempo actual se presentan muchas ideologías falsas, doctrinas que aparentemente son cristianas, pero que nosotros tenemos que estar preparados para poder discernir la verdad del error. Tenemos que diferenciar la verdad del error. Hay algunas sectas que son visiblemente y notable, obviamente, sectas que son consideradas como del anticristo, como por ejemplo Testigos de Jehová
los mormones o esta última obra que ha aparecido de la iglesia de la diosa madre. Pero hay otras que se disfrazan de sana doctrina y de iglesias evangélicas muy populares, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad. Esa también es un engaño. ¿Cómo podemos entonces diferenciar este espíritu del anticristo? Cualquier enseñanza que disminuya, niegue o tergiverse la identidad y la obra de Jesús es una manifestación del espíritu del anticristo. Por eso es que hoy, más que nunca, nosotros necesitamos de un mayor conocimiento bíblico, una vida llena del Espíritu Santo, para poder discernir este engaño. Tercero, Juan nos está advirtiendo justamente la presencia de estos falsos maestros cuando nos dice que hay muchos anticristos. Y aunque aparentemente estas personas estaban dentro de la comunidad de la iglesia, se han apartado de la verdad. Esto demuestra entonces que no todos los que profesan ser cristianos o predicadores son realmente de Cristo. Es por eso que cuando tú abres tu Facebook o tu YouTube y ves ahí prédicas o mensajes, ten cuidado con lo que lees. No todo lo que aparenta ser cristiano lo es. Mucho de lo que está allí publicado en redes sociales no está ajustado realmente a la palabra de Dios, sino que la tuerce. Y si te dejas llevar por ese camino, te estás apartando de la sana doctrina. Pero entonces, ¿cómo puedo yo saber, cómo puedo diferenciar si esto que me presentan aquí es correcto de acuerdo a la palabra de Dios o es incorrecto? Justamente pues instruyéndote en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque si no, tú te vas a dejar llevar por cualquier engaño que vas a ver por ahí. Porque vas a ver que estas falsas doctrinas son tan sutiles que no se van a manifestar con toques de oscuridad, sino con unas pinceladas falsas de luz que van a parecer muy atractivas para ti. Doctrinas que te dicen: tú eres exitoso, tú puedes todo, que tú vas a ser millonario, que tú puedes reclamar tu casa. Eso no te dice la palabra. Cristo no murió por nuestra prosperidad. Cristo no murió para que seas millonario. Cristo murió por nuestros pecados para que tú seas salvo. Entonces ahí es donde tú tienes que parar la oreja y decir: esto no parece bíblico. Vas a la Biblia y comprueba si efectivamente lo que dice ese líder es cierto o no. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios y la doctrina cristiana para no ser engañados. Puedes profundizar también con libros de teología que ahora fácilmente puedes tú acceder en formato PDF o otro tipo de formato electrónico a través del internet. Ya con la globalización, muchos de estos recursos están fácilmente accesibles a nuestras manos y literalmente en las manos a través de tu celular. Por eso es que en una época donde la espiritualidad se ha convertido en superficial y las enseñanzas convenientes, entre comillas, son muy comunes, debemos preguntarnos: ¿estamos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios o estamos siguiendo enseñanzas que solamente agradan a nuestros oídos, pero que no son verdaderas? Hazte esa pregunta. La segunda lección es la siguiente: la identidad del anticristo. A ver, ¿qué nos dice Juan acerca del anticristo? En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 19 al 23. La palabra nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiestese que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niegue que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Entonces, ¿qué nos dice acá Juan? Que los anticristos no fueron totalmente extraños de la iglesia, sino que un día salieron de ella, pero en realidad nunca pertenecieron a ella. Juan no da aquí una razón por qué estas personas, si inicialmente estaban en la iglesia y luego se apartaron y formaron su falsa doctrina. Pero es claro que, por diversas razones, ellos tenían ya una idea equivocada de lo que realmente era la fe en Cristo. Por eso es que vemos muchas personas que se llaman cristianas por razones muy equivocadas. Hay personas que vienen a la iglesia y se hacen llamar cristianas simplemente por tradición familiar. De repente porque su papá o su mamá era cristiano, ellos también vienen de chiquitos, vienen a la iglesia, de adolescentes son también asistentes a la iglesia, pero por ahí se desvían. Porque, como ya sabemos, Dios tiene hijos pero no tiene nietos. El hecho de que un niño, un bebé, haya nacido dentro de un hogar cristiano, no lo hace automáticamente cristiano. Por eso es que si tú eres papá, mamá, y tienes un hijo pequeño o adolescente, es tu obligación, papá, mamá, que tú lleves a tu hijo a los pies de Cristo, porque si no, no va a ser salvo. Otros vienen a la iglesia por tener mejor contacto social, o hasta para conseguir trabajo. Hay personas que vienen a la iglesia para conseguir trabajo. Hay jóvenes que vienen a la iglesia para buscar novia o novia. Novio o novia. También hay eso. No son estas las razones para que vengas a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia para que tengan un milagro, para que salir de deudas o para ser sanas. Tampoco es el motivo para venir a la iglesia. Tienes que venir a la iglesia por Cristo. Amén. Amén. Entonces, pregúntate, ¿cuál es la razón fundamental para que tú seas cristiano? Ahora, no digo de que Cristo no puede obrar en ti a través de sanidad u otra cosa. Sí puede obrar, pero tú no busques a Cristo por un interés. No, busca a Cristo de corazón. Tu búsqueda de Cristo o tu razón para buscar a Cristo, entonces tiene que ser cristocéntrica. Cristo es la razón. Y en esto menciona Juan pues que van a existir estos anticristos que se apartaron de la comunión. Miren que nos dice acá en la palabra de esos versículos que estos anticristos estaban dentro de nosotros, no venían de afuera, sino que estaban dentro de la misma iglesia. Muchas de las sectas actuales, como de los mormones o de los testigos de Jehová o de esta iglesia de la diosa madre, eran personas que inicialmente iban a una iglesia de sana doctrina, pero que después dijeron, ¿qué está hablando este pastor? Lo que me dice no es cierto, yo sé más que Dios, y formaron su secta. Y este es un principio muy importante, que en ocasiones estos anticristos salen de la misma iglesia. Las personas que se oponen a Cristo, se oponen a la doctrina, van a salir de la misma iglesia. Los falsos maestros, los falsos predicadores, están dentro de la misma iglesia que se hace llamar evangélica. Por eso lo vas a ver tú en los canales de televisión cristianos, vas a ver falsos maestros. En las redes sociales que aparentemente son cristianas, vas a ver falsos maestros. Pero como estamos viendo, de acuerdo a las advertencias de Juan, estos falsos maestros que esconden detrás de ellos al espíritu del anticristo. Entonces, aquellos que abandonan la iglesia o de la sana doctrina demuestran que no estaban completamente comprometidos con Dios. Es por eso que la perseverancia en la fe y en la comunidad cristiana es una muestra de que somos genuinamente creyentes.
Por eso es que en una cultura, en la cultura actual, que está llena de individualidad y donde el compromiso con la palabra de Dios cada vez es menos frecuente, debemos recordar que la fe cristiana es una fe de comunidad. Por eso es que es importante que tú te congregues, porque como cristiano aislado no vas a poder crecer mucho. Necesitas del pastor, de tus líderes y de tus otros hermanos en la fe para que puedas crecer realmente. Pregúntate entonces, ¿estamos comprometidos con nuestra iglesia local? ¿Perseveramos en la comunión con los hermanos o estamos abandonando las cosas cuando la situación a nuestro alrededor se torna difícil? Y Juan nos dice que el anticristo se llama así anticristo porque niega que Jesús es Cristo. Y este es un punto central de cómo identificar a estos falsos maestros. Negar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador es negar la esencia misma de la fe cristiana. Como los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel y que no es Dios. Por eso los testigos de Jehová es una iglesia del anticristo, porque ellos sí abiertamente dicen que Jesús no es Dios. Abiertamente lo dicen. Entonces, todo aquel que rechaza la divinidad de Jesús, que rechaza su muerte expiatoria, que rechaza la resurrección o que no cree en la resurrección, se están alineando o se están poniendo de acuerdo o se están poniendo de lado del espíritu del anticristo. Como creyentes, entonces, nosotros tenemos que estar firmes en nuestra confesión sobre quién es Jesús. Porque en estos tiempos hay muchas personas que ven a Jesús como un gran profeta, como un gran maestro, pero no lo ven como Cristo, no lo ven como Dios. Nosotros tenemos que proclamar con claridad que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es Dios Hijo, y que Cristo es el único camino para poder ser salvos. La iglesia que está en Roma, que no quiero decir su nombre, no dice que Cristo es el único camino. Para esa iglesia, María puede ser un camino, los santos pueden ser un camino. Entonces, ¿está del lado de Cristo o del anticristo? Analicen. Ahora, pregunta para ti. ¿Estamos preparados para defender nuestra fe en el mundo que constantemente está buscando diluir o negar la identidad de Cristo? Mira cuántas preguntas ya te estoy dejando para que tú analices. Para Juan, entonces, aquí no hay un terreno neutral. O estás con Cristo o estás con el anticristo. No puedes estar más o menos o no puedes estar al medio. El que niega a Jesús como Cristo se opone a Dios mismo. Ya no tiene al Padre. Entonces la verdadera fe en Cristo incluye tanto que tú confieses que Cristo es el Señor como una comunión con Él. Esto nos recuerda entonces la importancia de que nosotros tenemos que afirmar que nuestra fe está descansando en el Señor. Por eso es que en estos tiempos de un relativismo espiritual, relativismo moral o un sincretismo, es decir, que estamos juntando todo, la religión con un montón de cosas de la cultura y se pierde la religión, o nuestra fe mejor dicho, necesitamos ser cristianos que conocen, que valoren y que enseñen la sana doctrina. Ojo, te estoy diciendo que conozcas y que enseñes la sana doctrina. Para ser así fiel a la Escritura. Ahora, si dije que tenemos como creyentes conocer y enseñar la sana doctrina, pregunta, ¿conocemos bien las doctrinas cristianas? ¿Estamos dispuestos a defender y a enseñar la sana doctrina para llevar a otras personas al conocimiento de Cristo y de la salvación? Porque al aparecer muchos anticristos en nuestra época actual, estos anticristos van a desviar a las personas
que quieren conocer de Cristo. Como Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías, entonces negarlo es negar también al Padre. Una persona que acepta a Jesús como el Hijo de Dios, también acepta a Dios el Padre. Porque el Hijo y el Padre son uno. Por eso es que muchos de estos miembros de estas sectas que se dicen llamar cristianos, cuando niegan a Jesucristo, ¿a quién están negando? También están negando al Padre. Por eso es que es tu obligación, hermano, dejar en descubierto los engaños o las herejías de estas sectas. Y tienes que oponerte a estas enseñanzas para que estas personas que están en el camino de la perdición no sucumban a esas falsas enseñanzas y se pierdan y sean condenados. Pero Juan aquí no nos da mayores alcances del anticristo como lo haría de repente en el libro de Daniel o en el Apocalipsis, de todas las obras que va a hacer el anticristo, sino nos da una advertencia del falso mensaje que del anticristo, y además nos dice algo muy importante, que es la tercera lección: permanecer en Cristo. Ahora leamos 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 29, que nos dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción de vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñe todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. Cristo vive, es decir, Cristo permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y además nosotros vivimos en Cristo. Esto significa que podemos tener nuestra confianza absoluta en Jesús, depender de Él para nuestra dirección y fortaleza, y vivimos en Él por siempre, porque ya si has recibido a Cristo tienes vida eterna. Jesús usa esta idea aquí cuando nos dice pues que tenemos que estar unidos y permanecer en Cristo. Juan asegura entonces aquí que los creyentes que ya tienen la unción del Espíritu Santo podemos conocer la sana doctrina, porque si estudiamos la Biblia y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en ese estudio, la palabra va a poder permanecer en nosotros. Va a ser entonces la unción del Espíritu Santo que nos va a capacitar para la vida cristiana y también en el discernimiento espiritual, para poder así conocer la verdad y resistir las mentiras del mundo y de las falsas doctrinas. Es el Espíritu Santo quien nos va a guiar y nos va a proteger de ser engañados. Ahora, nuestra sociedad está llena de engaños. Por eso es fundamental que nosotros vivamos en dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la Biblia y a aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Lo que nos llevaría a preguntarnos, ¿estamos viviendo, estamos cultivando una relación íntima o cercana con el Espíritu Santo? Le pedimos al Espíritu Santo en nuestras oraciones que nos guíe para nuestro estudio bíblico, para tomar nuestras decisiones y para que nos ayude a discernir cualquier tipo de error. El Espíritu Santo quiere enseñarte toda la verdad y quiere guardarte o protegerte del engaño.
Esto no significa que no necesitemos maestros humanos. Si bien el Espíritu Santo puede guiarte, necesitas también tú de apoyo de líderes, maestros o de pastores, predicadores, para instruirte. Aunque la última y la definitiva palabra de verdad la encontramos en la Biblia. La obra del Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a asegurar de que podamos vivir y de que podamos permanecer en la verdad. ¿Y por qué esta advertencia es muy interesante en nuestro tiempo actual, acá en el año 2024? Porque hoy tenemos mucho acceso, o mejor dicho, un acceso a muchas fuentes de información y enseñanza. Literalmente en tiempo real en tu celular puedes acceder a todo tipo de doctrina. Pero necesitamos mantener una dependencia del Espíritu Santo para discernir de lo que es verdadero y de lo que es falso. Por eso es que tú tienes que pedir al Espíritu Santo que te ayude a discernir cuando tú veas ahí una doctrina que te parezca ahí media sospechosa, media rara. Y confiar en la guía del Espíritu Santo para que Él te guíe en el discernimiento realmente bíblico que está muy por encima de la idea popular o del conocimiento adecuado o adaptado a nuestra supuesta cultura actual, o incluso de tus propias emociones. Tú puedes decir de repente por algún tipo de conveniencia personal, esto sí puede ser cierto o esto puede ser falso, y te dejas llevar por lo falso en vez de seguir lo verdadero. Por eso es que Juan exhorta a los creyentes a permanecer en lo que han oído desde el principio. ¿Qué cosa quiso decir? Que tú te dejes llevar por el Evangelio, por la palabra de Dios. Esa enseñanza que tú has recibido cuando aceptaste a Cristo y que no te desvíes de tu primer amor. Al permanecer en esta verdad, los creyentes van a poder estar seguros de su comunión o de su relación con el Padre. Amén. Entonces, para los cristianos de hoy, permanecer en la enseñanza de Cristo significa estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios continuamente. Amén. Entonces, en lugar de ser arrastrados por nuevas ideas o nuevas tendencias religiosas, debemos arraigarnos profundamente en el Evangelio y recordar constantemente las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Dedica, por lo tanto, tiempo a profundizar en el estudio de la Biblia. Y aquellos que permanecen en Cristo, que tenemos la promesa de la vida eterna. Es una promesa segura que nos sostiene incluso en medio de la persecución o en medio de la burla que tú puedes sufrir por defender la palabra de Dios. No tengas miedo de que tu familiar te aísle porque tú le predicas la palabra. No tengas miedo de que en tu salón de clases te digan aleluya o lo que sea por defender la palabra. No tengas miedo de los haters en tus redes sociales por predicar la palabra. Predica la palabra en todo medio que tú puedas y no te amoldes al mundo, más bien. Y la vida eterna no es solo una promesa futura, porque comienza acá, cuando tú recibiste a Cristo, y esa vida eterna va a ir contigo durante toda la eternidad, incluso después de tu muerte física. Esta esperanza nos permite a nosotros enfrentar desafíos frente al mundo actual con fe y con fortaleza. Tenemos que vivir entonces con la seguridad de la vida eterna y enfocarnos no solamente en lo temporal, sino que enfócate en las promesas que Dios tiene para ti. Finalmente, Juan nos recuerda que Cristo va a regresar. Al permanecer en Él, nosotros podemos estar tranquilos y no debemos estar avergonzados de defender el Evangelio del Señor. Nuestra vida actual debe estar en consonancia o debe estar de acuerdo a todos los principios que están en su palabra. Porque esta expectativa del regreso de Cristo
debe inspirarnos a vivir de una manera santa y comprometida. En lugar de tener que tú tengas miedo que aparezca el anticristo, debes estar confiado en que Cristo va a regresar. Y debemos esperarlo con gozo, estando firmes en Él. Como conclusión, el mensaje que nos da acá el apóstol Juan es bastante claro. Vivimos en un tiempo donde hay engaño, donde ya hay anticristos que se están oponiendo a Cristo. Y esto es una realidad. Y necesitamos estar firmes en la verdad del Evangelio. En un mundo que está constantemente buscando la forma de desviarnos de la fe, la clave para permanecer en la verdad del Evangelio y en nuestra comunión con Cristo va a residir ¿en qué? En nuestra dependencia del Espíritu Santo y en nuestra costumbre de leer y estudiar la Biblia, y también nuestra permanencia en la enseñanza o de compartir la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que amar y buscar la verdad. No solamente en el conocimiento de la palabra, sino también en una relación viva con Jesús, para que cuando Cristo regrese, lo recibamos con confianza y con alegría. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos has mostrado que nosotros como creyentes fieles no tenemos que tener miedo a que aparezca el anticristo ni a los juicios de Dios, sino que nosotros podamos estar esperando tranquila y gozosamente en tu regreso, porque tú has prometido venir por tu iglesia. Padre Celestial, danos la fortaleza y el discernimiento espiritual para poder proclamar y defender tu palabra en este mundo cada vez más lleno de maldad y lleno de engaño. Que nosotros podamos ser ese faro para que podamos guiar a otras personas hacia el camino a la salvación. Danos ese espíritu de conocer más de ti, estudiar más la Biblia, y ayúdanos a tener discernimiento para poder enfrentar esas falsas doctrinas, falsos maestros o anticristos, como menciona en el libro de Primera de Juan. Sosténnos, Señor, en ese camino y danos todo lo que requerimos para ello. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.